gran saludo para todos. Vamos a continuar con nuestro curso de señales y sistemas en tiempo discreto. Y de manera particular en este video vamos a presentar un conjunto de propiedades de este operador, ¿no? De la transformada Z. Entonces recordamos que la transformada Z se definió mediante una serie infinita de potencias en el video número 26. Y vimos que esta serie infinita de potencias converge a una función racional, a una forma cerrada. Y eso se trató de manera particular en el video 27, cuando consideramos la transformada Z de un conjunto de secuencias básicas, ¿no? Secuencias que aparecen con mucha frecuencia en la práctica. Entonces las recuerdo acá porque en este video de propiedades vamos a utilizar algunas de ellas como ejemplos para entender mejor el rol que juega cada una de estas propiedades. Entonces comenzamos con la propiedad de linealidad. Si tenemos la transformada Z de x1 de n, de una señal x1 de n, es x1 de z, y la de una secuencia, de una señal en tiempo discreto x2 de n, es x2 de z. Entonces, una combinación lineal de secuencias va a producir una combinación lineal de transformada Z. Esto es lo que señala la propiedad de linealidad. Entonces, un ejemplo de esto, tenemos aquí una combinación lineal de secuencias exponenciales reales. Entonces, queremos hallar la transformada Z de la misma. Reemplazamos aquí x de n por esta secuencia, esta combinación lineal de exponenciales reales que nos están dando. Y aquí podemos reescribir esto que está aquí arriba de esta manera, ¿no? Como 3 veces la transformada Z de esta primera secuencia exponencial real menos 5 veces la transformada Z de la segunda exponencial real. La secuencia exponencial real, nosotros sabemos cuál es su transformada, sustituimos por su expresión, y el resultado final sería este que está acá. Vamos con otra propiedad. Desplazamiento en el tiempo. Entonces, si la transformada Z de x de n es x mayúscula de z, entonces la transformada Z de una señal que está desplazada en el tiempo va a ser la transformada Z de la secuencia original, ¿okay?, multiplicada por una potencia de Z que toma en cuenta, que toma en consideración el desplazamiento, ¿no?, que se está efectuando sobre la señal. Entonces, aquí m es una variable real. O sea, lo que estoy diciendo es que si estamos hallando, por ejemplo, la transformada Z de x de n menos 4, esto va a ser igual a Z a la menos 4 por la transformada Z de la señal que se está considerando. ¿Okay? Entonces, m es un número siempre, ¿no?, una variable real. La demostración de esta propiedad. Entonces, aplicamos la transformada Z a esta versión desplazada en el tiempo de la secuencia x de n. Entonces, bueno, lo que queremos transformar es lo que colocamos aquí delante del núcleo de la transformación, que es esta potencia de Z. Aquí hacemos un cambio de variable, n menos m lo reemplazamos por una nueva variable ρ. Entonces, el menos n, ¿okay?, va a equivaler a menos m menos ρ. Cuando n vale menos infinito, ρ también vale menos infinito, y de igual forma, cuando n vale infinito, ρ vale infinito. Entonces, reescribimos la suma en términos de la nueva variable. Entonces, para esta nueva variable, menos m aquí, z a la menos m, va a ser una constante, lo podemos extraer, y esto que nos está quedando acá, ¿okay?, no es más que la definición de transformada Z. Es decir, que esto sería la transformada Z de la secuencia x de n. ¿Okay? Aquí, en lugar de utilizar la variable n, estamos utilizando ρ. Pero esto no tiene ninguna complejidad, ¿no? Entonces, esto es la transformada Z de x de n. O sea que, en definitiva, tenemos esto que está acá, ¿no?, lo que habíamos dicho al inicio, ¿no?, cuando presentamos esta propiedad. Un ejemplo, estamos interesados en calcular la transformada Z de una secuencia escalón unitaria que está desplazada 4 unidades
hacia la derecha. Entonces, aplicando la propiedad de desplazamiento, tenemos esto que está acá, z a la menos 4 por la transformada z del escalón. La transformada z del escalón en potencias negativas de z es esto, y lo podemos llevar a potencias positivas multiplicando y dividiendo por z a la 4. Aquí podemos sacar factor común z al cubo, y este sería el resultado definitivo. Este último formato nos permite especificar ceros y polos de la función esta racional de la transformada z. Otra propiedad, tercera propiedad, escalamiento en z. Entonces, si x de n transforma en x mayúscula de z, entonces x de n multiplicado por una secuencia exponencial real va a transformar a esto que está acá. Es decir, la transformada z evaluada en a la menos 1 por z. La demostración. Entonces, vamos a hallar la transformada z de una secuencia multiplicada por una secuencia exponencial real. Entonces, aquí delante del núcleo de la transformación colocamos lo que queremos transformar, a la n por x de n, y esto lo vamos a manipular. Entonces, fíjense que lo podemos manipular de esta manera. Esto es x de n, y podemos escribir aquí a la menos 1z elevado a la menos n. Entonces, aquí nosotros recordamos que x de z, ¿okay? La definición de transformada z, es esta suma, ¿no? De menos infinito a más infinito de x de n por z a la menos n. Entonces, fíjense que esto es x de z. X de z. Entonces, si yo coloco aquí esto que está acá, fíjense que esto es x evaluado en a la menos 1z. O sea que, en definitiva, este sería entonces nuestro resultado. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros conocemos la transformada z del coseno. La calculamos en el video anterior. Entonces, fíjense que si esto lo multiplicamos entonces por a a la n, nosotros esta transformada la podemos evaluar en a la menos 1z, es decir, reemplazamos cada una de las z que aparecen aquí por a la menos 1z, y eso nos va a permitir entonces calcular la transformada z del coseno multiplicado por la secuencia exponencial real, que es lo que se conoce como una secuencia oscilatoria general. Entonces aquí, manipulando algebraicamente, bueno, vamos a obtener la transformada z de la secuencia oscilatoria general. Otra propiedad, reflexión en el tiempo. Si esta señal en tiempo discreto x de n transforma a x de z, entonces su versión reflejada, x a la menos n, equivale a evaluar la transformada z de la señal original en z a la menos 1. La demostración es sencilla. Aquí se hace un cambio de variable y nosotros podemos pasar de esta expresión de aquí arriba a la expresión de aquí abajo. Y esta que está aquí abajo se puede reescribir de esta manera. Y esto no es más que la transformada z evaluada en z a la menos 1. Un ejemplo sencillo, nosotros conocemos la transformada z del escalón unitario, aquí en exponentes positivos de la variable z, z entre z a la menos 1. Entonces, la transformada z de su versión reflejada va a ser esto, ¿no? Entonces, donde hay z, colocamos z a la menos 1. Manipulamos algebraicamente y podemos entonces establecer que la transformada z de la versión reflejada del escalón unitario viene dada por esta función racional, 1 entre 1 menos z. Otra propiedad, derivación en z. Entonces, si la transformada z de esta secuencia x de n es x de z, entonces multiplicar por n en el tiempo equivale a derivar en z. O sea, la transformada z de n por x de n va a ser, de manera más precisa, menos z por la derivada con respecto de z de la transformada
en z de la secuencia x de n. Y vamos a demostrar esto. Entonces nosotros conocemos, aquí está la definición de transformada z. Vamos a derivar esto. ¿Okay? Vamos a derivar con respecto de z. Entonces del lado izquierdo, la derivada con respecto de z de x de z, y aquí cuando derivamos con respecto de z, tenemos que aplicar la regla de la potencia. Entonces esto va a ser la derivada con respecto de zx, de z a la menos n, va a ser menos n por z a la menos n menos 1. ¿Okay? X de n es una constante para los efectos de esta derivación con respecto de z. Esto que está acá se puede reescribir de esta manera, ¿no? El z a la menos 1 lo extraemos, lo mismo que este menos 1, y aquí adentro nos queda esta expresión. Entonces, aquí nos damos cuenta que esto que está acá, fíjense, no es más que la transformada z, de lo que está aquí delante del núcleo de la transformación de z a la menos n, que es nx de n. Entonces, esto que está acá es la transformada z de nx de n. ¿Okay? Entonces, pasamos el menos z a la menos 1 al otro lado, y esto que está acá es la transformada z de nx de n. Un ejemplo de esta propiedad, nosotros conocemos la transformada z del escalón, vamos a partir de ahí, y utilizando esta propiedad de derivación que acabamos de demostrar, vamos a calcular la transformada z de la rampa, n por u de n. Entonces fíjense que ahora el rol aquí de la secuencia general x de n lo tiene el escalón. Entonces el escalón es la que vamos a derivar. Entonces n por u de n, ¿okay? Reemplazando, va a ser menos z por la derivada de u de z, ¿okay? Que es esto que está acá, z entre z a la menos 1. Entonces derivamos, aplicamos regla aquí del cociente para derivar la transformada z del escalón. Eso es el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, que es 1, menos la derivada del denominador por el numerador. Entonces aquí manipulamos algebraicamente y al final llegamos a este resultado, que nosotros lo conocemos, ya lo hemos visto con anterioridad. Esta es la transformada z de la rampa. Otra propiedad, la propiedad de convolución. Entonces, esta involucra dos secuencias. Entonces, si la transformada z de la secuencia x1 es x1 de z y de una segunda secuencia es x2 de z, entonces la transformada z de la convolución va a ser el producto de transformada. Ok, vamos a demostrarlo. Entonces, aquí tenemos que y de z va a ser la transformada z de esta convolución. Entonces recordamos que la convolución, eso lo hemos visto, se expresa mediante una suma. Entonces vamos a reemplazar. Entonces la convolución de estas dos secuencias va a ser una suma desde el índice m igual menos infinito hasta m igual a infinito de x1 evaluada en m por x2 de n menos m. Entonces a esta suma le vamos a hallar la transformada z que viene dada por una segunda suma. ¿Qué es esto que está acá? Una suma desde n igual menos infinito más infinito. Y aquí está el núcleo de la transformada z, ¿no? Z a la menos n. Entonces lo que tenemos delante acá es la convolución de x1 de n con x2. Lo que vamos a hacer a continuación es intercambiar el orden de esta suma. Es decir, vamos a considerar primero la suma en m y después la suma en n. Entonces eso nos permite efectuar esta escritura que está aquí abajo. Entonces ahora, como la suma interna depende de n, esto que está acá, que depende de m, es a los efectos de la suma interna una constante, lo podemos extraer. Y fíjense que lo que tenemos acá, indicárselo, no es más que por la propiedad de desplazamiento, la transformada z de x2 desplazada en esta cantidad m. Entonces, esto va a ser z
a la menos m por x2 de z. ¿Okay? Que es lo que les estoy escribiendo acá, por la propiedad de desplazamiento. Y ahora, este z a la menos m por x1 de m, fíjense que lo podemos dejar, que es lo que depende de m, lo podemos dejar dentro de la suma, y el x2 de z es una constante para los efectos de esta suma, lo podemos extraer, y esta suma no es más que la definición de transformada z de x1. O sea que, en definitiva, llegamos a lo que habíamos presentado al inicio, que la transformada z de la convolución es el producto de transformada. Fíjense, esto tiene una utilidad práctica, esta propiedad. Y la utilidad es que es más sencillo manipular expresiones algebraicas, ¿okay? como las que aparecen cuando utilizamos la transformada z, que la suma que define la convolución. Entonces, eso es lo que destaco en esta observación. Nosotros, si trabajamos en el tiempo, tenemos aquí un sistema modelado por su respuesta al impulso, le aplicamos x de n, nosotros mediante la operación de convolución podemos hallar la respuesta. Pero nosotros sabemos que para efectuar esta convolución, la definición de ella implica emplear una suma, que puede ser un procedimiento engorroso, ¿okay? De cierta complejidad. Ahora bien, si nosotros cambiamos de dominio, del tiempo nos vamos al dominio transformado, al dominio de la variable z. ¿Y de qué manera? Bueno, hallando aquí las transformadas z de cada una de estas secuencias. La de x de n va a ser x de z, la de h de n va a ser h de z, y nosotros sabemos que la convolución entonces, y de n aquí, va a transformar al producto de x de z por h de z. Entonces nosotros calculamos y de z de esta manera, y luego podríamos calcular y de n mediante el operador transformada z inversa. Entonces este es un camino, el de la transformada z inversa, que vamos a presentar en videos posteriores. Pero este camino, ¿okay?, por lo general, es más simple que calcular directamente la convolución en el dominio del tiempo, mediante la definición de esta operación. Vamos a cerrar este tema presentando este resultado, que es el teorema del valor final. Entonces, nosotros podemos calcular el valor de estado estacionario de una secuencia temporal, mediante este límite. Pero este es un límite que estamos trabajando, estamos operando en el tiempo. Entonces, el teorema del valor final nos dice que este valor de estado estacionario se puede calcular empleando la transformada z, es decir, calculando un límite en el dominio transformado. Ahora bien, este resultado es cierto si los polos de x de z se encuentran en el interior del círculo unitario. Entonces, estamos hablando del plano complejo. Nosotros tenemos aquí el plano complejo de la variable z, el eje real, el eje imaginario y el círculo unitario no es más que un círculo centrado en el origen que tiene radio 1. Entonces, este círculo unitario es al que nos referimos para este teorema del valor final. Entonces, estas dos versiones son equivalentes. Aquí estamos trabajando con exponentes negativos y aquí con exponentes positivos. Un ejemplo, nos piden hallar el valor final de una secuencia, ¿okay?, una señal en tiempo discreto, de la cual conocemos su transformada z. Entonces, aplicamos el teorema del valor final. Este valor de estado estacionario va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por la transformada z. Entonces reemplazamos x de z. Aquí combinamos estos dos términos buscando denominador común. Y fíjense que este factor z a la menos 1 se cancela con este, y cuando evaluamos, reemplazamos la z por 1, esto se va a cancelar, z está tendiendo a 1, y como z tiende a 1, el resultado definitivo va a ser 1.
que es precisamente lo que tenemos acá. Entonces, este valor de estado estacionario es 1. Un comentario. Nosotros aquí podemos hallar la transformada Z inversa. Nosotros sabemos que este término, ¿okay?, corresponde a la transformada Z de un escalón y esto que está aquí a una exponencial real. Nosotros ya vimos las transformadas Z de estas secuencias básicas. Entonces, aquí x de n es esto que está acá, ¿no? U de n menos la exponencial real. Entonces, si hallamos aquí el límite cuando n tiende a infinito, esto va a dar 1, y esto que está acá, como a es menor que 1, esto se va a 0. Entonces, el resultado por esta vía, trabajando en el dominio temporal, sigue siendo el mismo resultado que predijo el teorema del valor final. Entonces aquí, para una referencia sencilla, les presento de manera simultánea todas las propiedades que se estudiaron en este video. Les agradezco infinitamente la atención que me acaban de dispensar. Les deseo el mejor de los días.